Nuestros padres creen que todo lo que hacen, lo hacen por nosotros, pero en realidad lo hacen por ellos mismos, ya que consideran a los hijos como sus prolongaciones. Quieren que tengan sus actitudes y su manera de ver el mundo. A veces es doloroso comprobar que somos otros, quizás muy distintos a lo que ellos esperaban. ¿Qué significa todo esto? Papá, ¿qué haces acá? Vine a evitar que cometas otra estupidez como siempre. No, para mí no es ninguna estupidez, es algo importante. Ah, es importante. ¿Quién sos vos para decidir lo que es importante o no? Vamos al hotel, ya mismo. Bajen, vamos. ¿Pero cómo sabía que estábamos acá? Yo le pedí al profesor que no dijera nada. Por suerte me avisaron con un anónimo de la barbaridad que ibas a cometer. Ese profesor me voy a ocupar yo mismo, no te preocupes. Primero vamos a pasar por la comisaría. Esos tipos los quiero presos ahora mismo. Dale, bajá. No, dejá que me encargue yo de esos tipos, Vos no te podés encargar ni de vos mismo. Vamos. Trae el chico, vamos. Vamos. Camina. ¿Qué haces con esos palitos? No son palitos, son velas. Vamos a pedir todos los deseos que se nos ocurran. Yo empiezo con uno fácil. Que esta noche no se termine nunca. Ahora vos. A ver, déjame pensar. Que la mujer que quiero me dé bola. Y que sienta lo mismo que yo. ¿Estás enamorado? No. Pero conocí un ángel. Y desde que la vi no puedo dejar de pensar en ella. ¿Yo la conozco? Sí. ¿No te parece raro que haya aceptado tu invitación a la fiesta? Yo soy el profesor. Tendría que cuidar a los chicos. Bueno, pero los chicos son grandes, se cuidan solos, ¿no? En verdad, quería hablar con vos a solas. Yo también quería estar sola con vos. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. Sí, pero ojo con lo que me vas a preguntar porque me parece que voy a decir que sí. En realidad espero que me digas que no. ¿Te molesta si invito a salir a tu mamá? Ya sé que me juego un montón de cosas, el trabajo, pero desde que la vi no puedo dejar de pensar en ella. Lo que más me importa sos vos, sos mi amiga. No quiero molestarte. No, si no me molestás, está todo bien. Mientras no te moleste a vos el problemita de mi mamá. ¿Pero qué problemita tiene tu mamá? Bueno, viste lo de la edad, que es grande ya. Tiene prótesis en las lonas. ¿Y ahora qué hicimos? ¡Este es un atropello! Estás acusado de agresión y hurto. ¡Ah, sí! ¡Rápido! ¿Qué pruebas tiene? ¡Vamos! ¡Ya! Quiero que lo mires bien, Pablo. Míralo. ¿Lo reconoces? ¿Este es el tipo que te lastimó? Deténgalo, oficial. Por favor, decí que no lo conocés, por favor, decí que no lo conocés, por favor. Decí que no lo conocés, por favor. ¿Querés bailar? Colado te emboco. Llévame el vaso. Gracias. Por fin apareces. Quiero hablar con vos. Ay, mamá, pero es una fiesta. Hay que estar divertidos. Es un embole hablar con vos. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Bueno, está bien. Lo hablamos en un velorio. Dale. Mari. Qué linda que estás.
Gracias. ¿Qué te preocupa? Es mi hija. ¿Marisa? Yo la vi muy bien. Está llena de odio contra mí. Y no sé por qué. Nada que ver. Lo hace para que estés más pendiente de ella. En el fondo te adora. Ay, ojalá fuera así. Tengo pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Podemos ir a hablar a un lugar más tranquilo? Tengo algo que decirte. ¿De Marisa? Sí, entre otras cosas. Dale, vamos. Vamos. No te imaginas lo que fue ese día. Me tiro con el paracaídas, faltaban unos metritos nomás, no se abría. Decir que yo sé muy poco de esto, ¿no? Pero me la rebusco, como en todo, capo total. Abro el paracaídas, una pilipita, caigo tipo Charlie García, no sé lo que era. Infernal. Genio total, no sabes lo que fue, impresionante. Terrible. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si es un winner, vele la cara. ¿No le ves que es un winner total? No, hombre, sí, por eso los fresitas lo quieren con el cuarto. ¿Qué dijiste? ¿Quién te dijo eso? ¿Pablo? Pero no te lo voy a decir a ti, ¿no? ¿Y por qué no me lo puede decir a mí? Ya sabes cómo es, son medio mamilas, se sienten muy acá, unas chiras pelas del colegio y... Además, después de que yo le dije que ya estabas con nosotros, se cayó la boca. Sí, estaba con ustedes, pero escuchá... Yo te explico. Ahora, un cambio en la habitación, como están las cosas, es medio arriesgado. Habría que ocultárselo al director, no decir nada y todo ese rollo. No, está bien, te entiendo, pero... por favor, entendeme a mí, entendeme. Yo soy nuevo, necesito conocer nueva gente. No es que no quiera estar con ustedes, pero necesito nuevos amigos, crear un grupo, ¿entendés? Después, al fin y al cabo, todos vamos a estar juntos. No, sí, entiendo. Pero para que haya un cambio y tú te vayas con ellos, ellos se tendrían que venir con nosotros. Marcos. ¿Marcos? Sí. Marcos, que yo por 30 pesos no tengo ningún problema en levantarme. Pará, escuché, vos me estás diciendo que si yo te doy 30 mangos por mes, vos haces el cucho cambiazo enseguida, nadie habló nada, todos calladitos. Ahí está. Todos calladitos. Pero no sé, encima no sé si tienes el dinero para pagarme y no me parece justo tampoco a uno de mis cuates sacarle todo el dinero, me parece que está mal. Pero aguantarlo al ñoño ese es un presupuesto. Mirá, por la plata acá no hay. No hay ningún problema, ¿me entendés? Acá tenés, te doy. Tomá, acá lo tenés todo, ¿ves? Tomá, ahí está, los 30. Todo listo. No sabe la lástima que me va a perder un amigo. No te tiene que dar lástima. Recién nos conocemos ya ahí, cabizbajo, no, eso no te... Está bien que pasa siempre cuando hay un elegido, un número uno, todos lo quieren seguir, pero bueno, ya vamos a estar juntos, vamos a seguir siendo amigos. No te pongas mal, en serio, gracias, Yo ahora me voy, Haz una cosa, a Marco avísale vos. ¿Va? ¿Sí? Le decís, yo hablo con Pablo y Tomás, a ver si esta hora... Sí. No le digas a nadie de lo que hablamos, no quiero quedar como un ¿cómo te dicen? ¿Buchón? Un buchón. Hermano, acá tenés un amigo y una tumba en quien confiar, ¿eh? Tranquilo, con el pecho bien arriba, ¿eh? Vamos, hasta luego. Como tú, yo no, este tipo es despreciable. Y vos lo que hiciste no tiene nombre. Todos contentos, ¿no? Yo tengo unos mangos para moverme. Gracias por todas las cosas lindas que me dices de Maritza. Sí, yo sé que mi nena es un sol, pero no sé, es como que a veces me olvido y me enojo con ella. ¿Sabes lo que pasa, Sonia? Las dos son tan apasionadas, impulsivas. Sí, tienes razón. ¿Regresamos a la fiesta? No, espera. Hablé con Marisa y le pregunté si no tenía problema de que te invite a salir. ¿Aceptás, no? Me encantaría, pero no es el momento. Es que yo te siento tan cerca mío. Y no te preocupes por lo de tus operaciones porque a mí no me importa en lo absoluto, ¿eh? ¿Qué operaciones? Tu problemita. No, aclárame un poquito. Ya sé que se te hace difícil compartirlo más conmigo, soy un extraño. No, pero es que no sé de qué estás hablando. De tus pechos, las prótesis. Pero quédate tranquila, te quedan buenísimas, ¿eh? Parecen auténticas. ¿Qué prótesis? Vos sabés lo difícil que es ser yo, todo el tiempo te tenés que arreglar.
Estoy harta. Ay, ¿por qué, gorda? La noche recién empieza. Bueno, pero Pablo no aparece. ¿Dónde se metió con Tomás? Estoy tratando de olvidar el papelón que nos están haciendo comer esos dos idiotas. Bueno, alguna explicación van a tener que tener. No, sí, más vale que la tengan, más vale. ¿Sabes qué? Pilar todo el tiempo se me quiere pegar. ¿Eh? ¿Qué? Ay, no te puedo creer. No, sí. Felicitas, eso no se hace. Contale a Vico, ¿no? Que Pilar todo el tiempo se me quiere pegar. No, la verdad que no me di cuenta. Pero que ni se le ocurre la comodidad esa que va a entrar en nuestro grupo. Ni se le ocurre. Che, chicas, ¿me ayudan con Manuel? ¿Qué te hizo? Nada, me trata como una princesa. Qué raro, ese animal no sabe lo que es una princesa. No, te juro que sí, es re dulce conmigo, mía. ¿En serio lo decís? Sí, si Manuel me dice mañana, Feli, nos vamos a Katmandú, yo me voy con él. Sí, ya veo que necesitas ayuda, pero no de nosotras, de un psiquiatra. No, necesito que me ayuden a que él me dé un beso. Nunca nadie me dio un beso y no sé cómo hacer para que sea a mí y me ayude. Ay, Feli, es re fácil. Mira, te agarrás la cara así. Vico, por favor, no seas ridícula. Yo creo que si Manuel no lo intentó es porque no quiere. No te quiero tirar una pálida, pero yo creo que te quiere como una amiga. No, te juro que no, chicas. Es re dulce conmigo. Se interesa por mis cosas y hasta me preguntó por ustedes dos. ¿Qué? ¿Qué te pregunto? ¿Qué tiene que andar chusmeando de nosotras? Esto es rarísimo. No es raro. Ay, bueno, chicas, somos las más populares del colegio. Es obvio que van a estar preguntando a nosotros. No, sí, somos las más populares, pero no me cierra. Bueno, ¿me van a ayudar o no? Necesito que Manuel se me tire sin que se dé cuenta que yo estoy muerta de amor por él. ¿Por qué no querés que se dé cuenta? Yo con todos mis chicos les doy a entender que estoy con ellos y mira cómo estoy. No, por eso te va bien. ¿Por qué lo decís? No digo, Vico, vos vas al frente. Mira, querida, por lo menos no ando por ahí preguntando cómo se transan los chicos, ¿sí? Chicas, stop, por favor, stop. Yo creo que Felicitas tiene razón. Manuel no se tiene que enterar que ella gusta de él. Bueno, ¿me van a ayudar o no? buenas. ¿Y si no quiero? Vas a venir por las malas. Ay, mamá, volvé más tarde. ¡Me importa un cuerno! ¡Quiero que vengas ya conmigo! Mamá, deja de gritarme delante de todos. Vení y no te grito. Ok. Ya vuelvo. Mi mami se puso nerviosa y le toca la pastillita, pero en un momento estoy acá, ¿Cómo se te ocurre decir una barbaridad como la que le dijiste a Mauro? Bueno, se te pasa por venir a hincharme, mamá. Vine porque te extraño. ¿Te cuesta tanto entender algo así? No, a mí no. Pero yo no te extraño, vos. Para mí es un alivio tenerte lejos. No lo puedo creer. ¿Un alivio de qué? ¿Qué te hago? ¿En qué te molesto? En todo, mamá. Me molesta tu vestimenta. Me molesta que quieras ser el centro. Me molesta tu pinta de gato barato, mamá. Lo único que te faltaba, pegarme. No voy a llorar, mamá. No te voy a dar el gusto. Chicas, le puse una letra a la música de Pablo. ¿Vas a ver que con esto tu amorcito se te declara? Ay, eso es feo, chicas, eso es feo. Ay, bueno, dejemos de charlar. Decile a Charlie que apague la música, ¿dale? Bueno, ¿lo hacemos? Charlie, apágame la música, por favor.
Chicos. La fiesta estuvo buena, pero ya es hora de ir a dormir, ¿eh? Dale, para el hotel. Ay, no, Mauro, esperen, por favor, esperen. Mauro, antes de ir a acostarnos, ¿le podemos cantar una cancioncita a nuestros compañeritos? Bueno, dale, pero después a dormir. Ay, gracias. Bueno, chicos, esta canción la escribió Mía. Y la música, ay, gracias. La música es de, bueno, no importa de quién es anónima. Y la va a cantar Vico. Gracias. Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez, sería tu chica ideal, te amaría hasta el final. Oh, no. Vamos. Dale, camina. Pablo, ¿esta no es tu música? ¿Qué es eso de tu música? Ahora resulta que haces música vos también. No, yo, ¿qué música? No, si yo soy re sordo, que no, es un chiste que me hace siempre. Siempre le da un chiste porque... Bueno, sabés que no me causa ninguna gracia. Y les aviso que no voy a tolerar más gansadas. Tengo cosas mucho más importantes que andar salvándolos de las estupideces que ustedes hacen. Papá, ¿por qué no nos dejas acá? Total, estamos No, de paso de la querido, no fiesta. los dejo acá porque yo también tengo que ir a esa fiesta. A ese profesor de cuarto lo voy a poner en vereda. No, por favor, no hagas eso. Por favor, me vas a hacer quedar como un idiota. Te da vergüenza, hubieras pensado antes de hacer las cosas. Vamos. Gracias. Dale, caminen, vamos. La verdad que para tener un viejo así, me quedo con los míos que no me dan bola. ¿Te puedo pedir un favor? Nunca más digas que yo hago música. Perdóname, Pablo, lo que pasa, no me di cuenta. ¿Qué pasa? ¿Quién es el adulto que se supone responsable de todo esto? El responsable soy yo. ¿Quién es usted para presentarse así? Yo soy Sergio Bustamante y me vas a explicar un par de cosas. En primer lugar, ¿por qué no me dijeron lo que pasó con mi hijo Pablo? Lo ataca un fascineroso a cuchilladas. Y vos considerás que no es necesario informarme. Yo tenía la situación bajo control, señor Bustamante. El ataque no fue nada grave. No fue nada. Y para Pablo era muy importante que no trascendiera. ¿Y quién sos vos para decidir si fue grave o no grave? Usted lo dijo. El responsable. ¿Pero qué clase de responsable? El chico se acababa de escapar de nuevo para la villa. Le iba a pasar algo mucho peor. Tuve que intervenir. Hice detener al agresor. Pero mi trabajo es trabajar para sacar adelante una ciudad y no apagar los incendios que provoca un profesor irresponsable. Lo siento, yo sé bien cuáles son mis funciones. Y si tengo que discutir sobre ellas, lo voy a hacer con la persona que me contrató, no con usted. Anda a buscarlo y tené cuidado porque si yo quiero no volvés a trabajar nunca más en tu vida. ¿Escuchaste? Chicas, ¿vieron lo que era ese tipo? Era un monstruo. Sí, bueno, ese monstruo va a ser el suegro de Vico. Ay, chicas, bueno, entonces tengo que esperar hasta que Pablito sea huérfano para casarme con él. ¿Y quién te dice que en unos años Pablito no es igual al papi? Ay, no, te mato. Bueno, chicas, me voy a dormir. Tengo mucho sueño, así que... ¿Qué hacemos acá? Papá, ¿qué haces acá? Vine porque tu amiga me dijo que estaba muy deprimida. Que casi no comías, que casi no dormías. ¿Vos mandaste este fax? Yo no. ¿Entonces? Fui yo. Lo que pasa es que estábamos muy preocupadas por Mía y bueno, está mal ella. Sin embargo, yo la estuve observando en la fiesta. Y la vi bailando, muy feliz. Bueno, no, bueno, eso fue porque nosotras le pedimos que nos acompañara a la fiesta, pero es que ya no soportábamos verla más así. No le tendrían que haber dicho nada. Bueno, Mía, pero lo hicimos por vos. Bueno, está bien. Las perdono, pero ahora váyanse que quiero dormir y tengo un poquito de sueño. Chao. Chao, chicas. Que descansen. ¿Qué pasa, mi chiquita? Nada, papá. Ocúpate de tus negocios. Y no me quiero meter en tu vida. ¿Pero qué decís, mi amor? Eso, papá. Que te ocupes de las cosas más importantes para mí.
Pero si vos sos lo más importante que tengo en mi vida. Parece, papá. Las primeras vacaciones que íbamos a tener juntos se las arruinaste por una pavada. No es una pavada mía. Aunque te resulte doloroso, vos necesitas un límite. Bastante límite me puso la vida, haciéndome crecer sin mi mamá. ¿Cuánto más querés que sufra, papá? ¿Cuánto? Otra vez mi viejo haciendo el show delante de todos. Encima me hizo quedar como un imbécil a mí. Bueno, Pablito, no te calentés, no vale la pena. Ahora desaparece y no lo ves más por 3 meses. Sí, pero el desastre ya lo hizo, Tomás. Buenas, ¿qué tal, compañeritos de cuarto? ¿Cómo les va? ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo que hago? ¿Cómo que hago? Vengo a salvarles la vida. Escuchate esta. Recién hice el cambio de habitación con Marcos. Bueno, por lo menos zafamos del tarado. ¿Viste? Zafaron de un tarado y se ganaron a un fenómeno. Les digo la verdad, estoy muy contento de poder compartir mis cosas con ustedes. Miren, un ejemplo, traje esto para compartir. Acá tienen. ¿De dónde sacaste esto? Está reprohibido. Escúchame, pibe. No hay nada que una buena propina no pueda comprar. Me parece que vos y yo vamos a ser muy buenos amigos. ¿Eh? Estoy al borde del desastre. Si ese tipo quiere, me echan a patadas. ¿Qué importa? Yo estoy orgullosa de lo que hiciste. Necesitaba escuchar eso. Me voy, Mauro. ¿En serio? Sí. Qué lástima. Si hubiésemos tenido un poco más de tiempo juntos, te podría haber demostrado todo lo que siento por vos, que es fuerte. Créeme que no podríamos salir ahora. Quizás más adelante. Aunque sos algo más chico que yo. Me gustan los hombres que se juegan. Sí. El problema es que parece que a Maritza también. ¿Te lo dijo? No, no hace falta que me lo diga. Yo puedo leérselo en la carita. Yo no pensé. No quise lastimarla. ¿Es por eso que estás triste? No, no. No es por eso que estoy triste. Estoy triste porque siento que mi hija me odia. Pero eso viene de hace mucho tiempo, de tiempo atrás. No tiene nada que ver contigo. No te odia, todo lo contrario. Me gustaría creerte. Mañana lo harán tranquilas. No, yo mañana no voy a estar acá. Vos no te podés ir. Me voy. Los chicos tienen muy buena onda con vos. Ah, Aparte tenés que esperar la avioneta. No, bueno, yo pedí ya un auto. ¿Te vas a ir ahora? Sí, es que no quiero estar cuando Maritza se levante, así que... Marcos, vas a tener la mejor cama del cuarto. Pero, che, cambia la cara. Con nosotros vas a estar mucho mejor que con los otros gansos. Bueno, hora de banco son 10 para ti. Esa. 10 para ti y 10 para mí. ¿Por qué me haces esto a mí? Fue por el cambio de cuarto. Este es un genio. Le saco 30 mangos a Guido para que vos vengas acá. ¿Cobraste para bancarme vos a mí? No cobré para bancarte a ti. Cobré porque necesito el dinero y cualquier trabajito tarado que me dé unos pesos me viene perfecto. Bueno, yo no lo quiero. Bueno, está bien. Si te quieres azotar con que es para aguantarte y todo eso, bueno, uno te quiere ayudar. No es eso, pero yo no la necesito y ustedes sí. Ok. Después te doy 5, son 5 para ti y 5 para mí. Dale, sí, mejor. Tengo una sed. Ah, yo también. Voy a saquear la cocina. ¿Quieres Dale. algo de tomar? ¿Qué se te antoja? Y no sé, agua, gaseosa, Bueno, no sé, otra jugo. cosa, champán, Dale, ¿qué se te lo antoja? que quieras. No quiero nada. No voy a comer, no voy a tomar. Bueno, me voy, mi amor. Y no pienses más en tu madre, que para cuidarte estoy yo, ¿sí? Claro, con el método de castigo es fácil. Ya lo hice por tu bien. Aparte, te prometo que no te voy a castigar más. ¿Entonces no podemos ir de viaje? No, ahora no podemos. De verdad, se me complicó. Estoy en medio de una negociación muy importante. Es más, estar en una reunión. Bueno, anda. ¿Qué dice esa carucha?
Mira, haz una cosa. Andá y cómprate todo lo que quieras. ¿Sí? Y te prometo que si te portás bien y me regalas una sonrisa, te voy a dar una sorpresa. Qué sorpresa. No veo la sonrisa. No, dale, qué sorpresa. No veo la sonrisa. Voy a estar en la oficina en casa. ¿En serio? Sí, así puedo estar más cerca del colegio, estar más tiempo con vos. Y te prometo que no voy a viajar tanto. Ay, gracias, papá. El señor la esperó media hora, pero solo hay 2 autos en la agencia y tenía que hacer otro viaje. Así que el señor del remis me esperó media hora. ¿Sabe qué? Para mí media hora es nada. Hay directores, productores, periodistas que han esperado por mí horas enteras, semanas. El hotel ofrece quedarse esta noche, madame, en nuestra suite presidencial. Ni que me ofrezcan la suite imperial. Yo me tengo que ir hoy sí o sí. Bueno, dígame, no sé, hay un micro o algo que pase por la ruta. Sí, hay uno que pasa por la ruta, pero... Pero nada. Mándenme el equipaje mañana, ¿ok? Disculpas. No, fue mi responsabilidad. Discúlpame. No, No, me venía distraído. Fue mi culpa, en La serio. verdad, no, fue mi culpa. No, yo venía cualquier cosa, no se me culpa, por favor. Me sorprende encontrarme con un chico de tu edad tan educado, pero discúlpame. ¿Estás bien? Sí, no se preocupe, está todo bien, no se preocupe. Sí, no hay problema. ¿De qué año sos? De tercero. Ah, debe ser compañero de mi hija. Seguramente, ¿su hija es? Mía Colucci. Usted es Franco Colucci. ¿Vos cómo sabes mi nombre? Porque es un empresario reconocido internacionalmente. Bueno, no tanto. Sí, cómo no, sí, yo lo veo en las revistas todo el tiempo. No soy yo, son mis hermanos. Claro, Carlos y Marcelo. ¿Pero vos cómo sabés tanto de mi familia? Porque, le digo la verdad, soy un gran admirador de la empresa Colucci y bueno, yo soy admirador especialmente de su gestión. ¿Y qué sabes de mi gestión? Que usted es el encargado de los negocios en Latinoamérica y que implantó el sistema de maquinaria avanzada para el tratamiento de telas. Una verdadera revolución textil, ¿eh? Me sorprende que a un chico de tu edad le importen estos temas. Y es que quiero estudiar marketing y bueno, en México yo leía todas las revistas de negocios, bueno, desde ahí de donde... ¿En México? Conozco. Sí. Mirá vos. Le digo más. Cuando vine a Argentina me regresé un año. Porque quiero tener una buena base para mi futuro, que me parece muy importante. ¿Cómo es tu nombre? Manuel Aguirre. Aguirre. Yo en México tenía un conocido con ese nombre. Sí. Es que hay muchos Aguirres, el apellido es muy común. Bueno, felicita a tus padres. La verdad que tienen un hijo muy educado. Me encantaría, pero... Mi padre murió. Mi mamá y mi hermanita viven en México. Yo estoy solo aquí en Argentina. Estoy buscando una tarjeta para darte, pero no encuentro. Hagamos una cosa, cualquier cosa que necesites. Pedir una tarjeta a mi hija y me llamas. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Es un gusto conocerte. Igual, un gusto. Lo único que necesito es deshacerme de ti. Y de la soberbia de tu hija. Dale, Vico, ayúdame a ver. Mía, ¿qué estamos haciendo acá? Tengo sueño, dale, vamos. Tengo que aprovechar que todos los chicos están durmiendo para encontrar algunas hojitas de aloe vera. Es muy bueno para el cutis. Ah, esto no es aloe vera. Pero tiene juguito. ¿Será bueno? A ver. Te estoy hablando, Vico, ¿qué te pasa? No, sorry, estoy re preocupada por Pablo. ¿Viste cómo quedó después de hablar con el papá? No puedo creer que te importe más Pablo que el cutis. Discúlpame, en serio te lo digo. Bueno, ¿sabes qué? La cosa es así, Mía. Mira, no, tengo sueño, me voy a dormir. No entiende nada. ¿Será bueno? Si yo supiera
supiera cómo hacer para que me mires una y otra vez. Sería tu chico ideal y te amaría hasta el final. Así que yo no hago música. No hago música. No hago música. Si no hago música, vamos a tirar la guitarra. ¿Por qué tirar la guitarra si no hago música? Pará, Pablo. ¿Qué te pasa? Tranquilízate un poquito. ¿Qué te pasa? ¿Quién sos? Se hace. Déjame adivinar. Vos sos un angelito que cayó del cielo, ¿no? ¿Sí o no? Ay, no, no? Pablo. No, Pablo, soy mía. Pero estás un poquito pasadito de alcohol y no me reconoces. Mía. Mía, pero... Voy a... qué linda que estás, ¿eh? Lo sé. Sí. Lo sé, pero... Levántate, porque si te llegan a agarrar así, te van a echar. Y tu papá se va a enojar con vos, ¿sabes? Dale, levántate. De mi viejo no me hables. Te pido que de mi viejo no me hables. No me vas a hacer fuerza. Dale, levántate. Dale, levántate arriba, dale. ¿A dónde vamos? Decime, ¿a dónde vamos? Yo tengo una camita, no sé. ¿Te llevo dónde? No, Pablo, ¿Dónde Pablito. Vos al único lugar que vas a ir es a la ducha, ¿sabes? Sí, voy, pero... ¿Qué hace esta tarada de acá? Si te llega a ver así, te va a buchonar con tu papá. Vení. Viste, papito tenía razón, ¿eh? Por suerte Mía se quedó más tranquila. Estaba tan angustiada, pobrecita. Discúlpeme, señor, pero ¿no será otro capricho de ella? Puede ser, Peter. Pero no me podía arriesgar. Mía ya sufrió mucho, no quiero que sufra más. ¿Vos sabés que hoy mencionó a la madre? ¿En serio? Qué raro. A mí también me pareció raro. Pero bueno, por suerte la pude calmar. Ahora estoy más tranquilo. ¿Pero qué fue eso? Pero qué sé yo, una loca que se cruzó en la ruta. Pero es un peligro esa mujer, ¿eh? Pero si sigue cruzando así, cualquiera la va a atropellar. Frená y da la vuelta, puede necesitar ayuda esa mujer. Pero señor, no, señor, ¿cómo vamos a parar en la ruta? Nos pueden asaltar. No es lógico, no se puede parar en Peter, da la vuelta, te dije. Puede necesitar ayuda. Está bien. Como usted guste, señor. Marisa, lo que tengo que hacer para que no me odies tanto. ¿Ese auto? ¡Ay, viene hacia mí! ¡Ay, Dios, lo que me faltaba! Ser violada en la ruta. Es que ya me imagino los titulares. Fiesta, sí, una fiesta es lo que se van a hacer los periodistas. Sí, Sonia Rey violada y descuartizada por unos malvivientes. ¿Qué pasa? ¡Asesina! ¡Violante, mujer asesina! Ayúdame a meter la boca. ¡Ay! ¡Bruto! ¡Me rompiste la uña! ¡Bruto! ¡Sale de acá! ¿Está bien? ¡No se le ocurra ponerme sus asquerosas manos encima porque no respondo de mí! ¡Degenerado! ¿Pero qué le pasa? Lo único que queremos es ayudarla. ¿A usted le parece que yo tengo pinta de degenerado? Míreme, por favor. Ay, ¿cómo que no? Ah, bueno, gracias. Ay, discúlpeme. Discúlpeme, lo que pasa es que estoy un poquito nerviosa. Ay, pero pase, hombre, adelante, siéntese, porque este es su auto, ¿no? ¿Está segura que está calmada? Lo digo... ¿Pero me puede explicar qué hace a la noche caminando por acá sola? Es muy peligroso, la pueden atropellar. Lo que pasa es que me cansé de esperar el micro. No llegaba.
No llegaba y entonces yo me puse a caminar y a caminar Bueno, no a se caminar. preocupe, tranquila. Caminé millas. Pero tranquilícese, nosotros la vamos a llevar a donde usted vaya. Tranquila. No nos presentamos. Yo soy Franco Colucci. Ay, yo soy Sonia Rey. Bueno, pero me imagino que ella me habrá reconocido, ¿no? ¿No escuchó? Soy Sonia Rey. Perdón, pero para mí ese nombre no significa nada. Sonia Rey es la vedette más conocida del país. Claro, esa soy yo. No se den esas miraditas. Yo soy Sonia Rey. Bueno, está bien, seguro que sí. No, no me esté dando la razón como a los locos. Pero por favor, tranquilícese, está todo bien. ¡Ay, mi hija me odia! ¿Dónde guardará la Barbie esta su agenda? ¿Querés que te ayude a robar o puedes solo? ¿Qué me estabas por robar? No te iba a robar nada. Estaba buscando un papelito para dejar una nota a Feli. Sorry, pero tengo algo más que pelos en la cabeza. ¿Qué me estabas por robar? ¡Contestame! ¿Qué pasa acá? ¿Por qué están gritando? Manuel, ¿qué haces acá? Nada, te iba a dejar una notita. Qué divino. Felicitas, no le creas. Lo pesqué revisando mi cajón. Es un delincuente. Te voy a acusar con la policía. No te preocupes, Manuel. Mía no te va a denunciar porque es mi amiga y confía en mí. Y si yo te digo, Mía, que Manuel no es ningún ladrón, vos me crees, ¿no? Bueno, está bien. Esta vez te salvaste. Pero que te quede grabadito en la cabecita. Que te quiero a 2 metros de distancia. Por mí que sean a 10 metros. No te soporto más. Y si te saludo solamente por Feli. Feli, perdóname. Sí, hablamos mañana. Gracias, Mía. De nada. ¿Qué buscas? Mi neceser de los remedios. No lo encuentro por ningún lado. Toma, acá está. ¿Qué necesitas? Mis pastillas para los vómitos. ¿Viste? Tanto ponerte cremita. Mirá cómo quedaste. No son las cremas, Vico. Es el amiguito grasa que tiene Felicitas. Qué mala suerte. La primera vez que me enamoro y él se odia con mi mejor amiga. ¿Estás mejor? Sí. De la borrachera, porque la verdad que se me parte la cabeza. Bueno, toma esto. Te va a hacer bien. Gracias por bancarme. Yo sabía que vos eras de fierro, ¿eh? No sé por qué, pero siempre me caíste bien. Muy buena la letra que le pusiste a mi música. Ay, gracias. La música también estaba buena. ¿Sabes que a veces no te entiendo? ¿Qué no entendés? Y no te entiendo. ¿Qué sé yo? Lo tenés todo, sos lindo, las chicas gustan de vos, tenés talento para la música. ¿Por qué tenés que tomar? Yo tomo porque me gusta, nada más. ¿Qué te gusta? Vomitar y que después te vea la cabeza. No, bueno, eso viene después, pero antes está todo bien. Sí, pero cuando se te pasa la borrachera no arreglaste nada. No, pero me olvidé por un rato. Yo creo que ni súper borracho te olvidas de tu papá. Bueno, mira, de eso no quiero hablar, ¿sí? Una pregunta, ¿no es más fácil que en vez de ponerte borracho y todo eso, no es más fácil que vayas y que le digas a tu papá que no te gusta cómo te trata? ¿Qué hacen ustedes acá? Nada, no nos podíamos dormir y vinimos acá a ver si nos podían dar el desayuno, pero solo nos dieron este café caimado. La próxima vez le decía a Yari que por favor me instale en un hotel 5 estrellas con servicio 24 horas y spa, porque esto la verdad es un asco. Permiso, por favor, déjame pasar. Y mujer, ¿qué vas a hacer? Dale, Marisa, vamos a tomar desayuno. Ay, es que no quiero verle la cara ni a mi vieja ni a Mauro. ¿Por qué? ¿Qué te hizo Mauro? No, pobre, no me hizo nada. Es la cara intapada de mi mamá que necesita que todos los hombres estén atrás de ella. Ay, no, chicas, para mí es una diosa. Sonia es la mejor, es una Y vos porque divina, vivís en Pedolandia y que pensás que Mía es divina y no es así, es el clon de una yarará. No, cualquiera, Mía también es re buena. No sé, ¿saben qué, chicas? Me parece como que fue un sueño haber estado con Sonia Rey. Mejor dice que fue una pesadilla, ¿o no, Luján? No me da ni con mi vieja. Prefiero no opinar. ¿Por qué? Porque no te va a gustar lo que voy a decir, entonces prefiero no intervenir.
Decís cualquier cosa. Si no sabes cómo soy, decime que a mí me gusta que me digan. ¿Qué pasa? Mirá, nena, en el orfanato me bastaba solo mirar a los ojos para darme cuenta cómo eran las personas. A ver. Mírame a mí a los ojos. ¿Cómo soy? Decime. Que no te bancás que te lleven la contra. Dale, Luján, deja de inventar y decime de verdad qué te pasa conmigo. Bueno, creo que es más fácil echarle la culpa a tu vieja que reconocer que el pibe se copó con ella porque sí. Ah, sí, le encantan los ancianos. Ah, dale. ¿Nunca te pusiste a pensar lo que vale tu mamá? Sí, y la voy a rematar en un todo por 2 pesos. Está buena, ¿no? Te crió sola. Te tuvo sola. En vez de tirarte como un bulto. Pero claro, a vos lo único que te interesa es competir contra ella. ¿Esta tarada qué le pasa ahora? ¿Se atacó sola? No, me parece que es una chica muy inteligente. ¿Sabes qué? Mi tía siempre decía que sufrir hace crecer de golpe. Ah, pero yo no lo puedo creer. Tengo a las discípulas de Platón en mi cuarto de... ¡Ay, aché! Uy, nena, ¿por qué no te sacas los anteojitos? Encima de son inmundo no ves nada, ¿no? Ay, perdóname, Pablito, que te choqué. ¿Sabes qué? No lo digas a tu papá porque me va a mandar esos monos. Me dan mucho miedo, de verdad. Entre el padre de Pablo y tu mamá, prefiero quedarme con el daddy de Pablo. Por lo menos es un poquito más fino. A ver, mosquita descerebrada, ¿qué tenés que decir de mi vieja vos? Nada que no esté a la vista. La vista te la voy a sacar de una trompada. Pará. ¿No te das cuenta que no perteneces a este ambiente? Siempre estás provocando. Vos, trompita, callate y sigue moviendo las orejas. En cuanto a ustedes, prefiero estar entre vedettes que se ganan la vida laburando y no entre corruptos que meten en cana a un tipo y no saben si es culpable o si robó para comer. Chicos, tengo las orejas muy grandes yo. No, Cae, Felicitas te lo dijo por la canción. ¿Qué canción? Yo tengo una elefanta que se llama Trompita. Ay, si agarro la mato. No, pará. Lo mejor va a ser ignorarla, ¿sí? Vamos. Yo no sé si voy a poder. Nunca nadie me cayó tan mal. ¿Y la estrella está apagada? Se dice buen día, ¿no? Te hice una pregunta. ¿Para qué la buscas? ¿Qué te importa? ¿Dónde está? Vení, mejor hablemos afuera. Tengo miedo que me salgan canas del odio que le tengo a esta mezcla de choripán con la pargata. No le des pelota, vamos a desayunar. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y esto? Ay, a lo mejor son diplomas que nos dejó Sonia por lo bien que salió la fiesta de anoche. ¿Otra vez este diario? En la que se va a armar. Pablo, qué mal te veo. Acá dice que ustedes dos se estuvieron dando besos ayer a la noche, ¿verdad? No. Yo. Ay, chicos, escuchen. Acá dice que Feli le tuvo que pedir ayuda a sus 2 amigas para levantarse a Manuel sin que él se diera cuenta. No, yo no hice eso. Vos sos la que escribe todas estas porquerías. Porque era la única que estaba cuando Pablo y yo nos estábamos dando un beso. Pero ¿por qué no terminás de leer? Acá dice que yo estaba de campana vigilando a Vico, la novia oficial, para que no apareciera. Feli, ¿por qué te vas? Porque la cosa se acaba de incendiar, ¿no te das cuenta? Que vayas corriendo, muerte de vergüenza. Es lo que la basura que escribe esto quiere. Además, ¿cuál es el problema? ¿Que te gusto? Quiero agradecerle a cualquiera que sea la persona que escribe esto. Porque a mí también me gusta Feli. Y eso es precisamente lo que quería decirte en la tarjeta que iba a dejar allí en tu cuarto. ¡Bueno! ¡Bien! No lo puedo creer. ¿Quién habla de mi viejo? Ah, no. Voy a hacer desaparecer a la persona que hizo esto. Pablo, contá conmigo. Yo tampoco me banco esto. ¿Pero cómo que se fue sola y en la noche? ¿Cómo la dejaste ir? Pero tengo que conseguir un teléfono para llamarla a ver si llegó bien. Tranqui, ella apenas llegue va a llamar. Estoy seguro. Aparte, ¿por qué la tratás mal si la querés tanto? Bueno, no es que la quiera. Lo que pasa es que mi mamá es una inútil. No sale sola ni a la esquina. Es como todas las estrellas. Mucho estuche, poco cerebro. Ay, Marisa, ¿por qué insistís en hacerte la superada si en realidad no es así? Hoy es el día de los filósofos truchos. ¿Qué les pasa hoy? Bueno, perdóname, es que tengo bronca. A ver, ¿se puede saber por qué tenés tanta bronca ahora? Y es que mi mamá se pudo haber despedido de mí, ¿no? Y no lo hizo. Bueno, ella pensó que vos no la querías ver y en eso le pegó. Sí, obvio, no quiero ver. Y también pensó que vos sentís algo especial por mí. ¿Ella te dijo eso? No importa quién me lo dijo. ¿Vos sentís algo especial por mí? Contestame. ¿Qué significa esto? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando aquí?
Crecer quizás no sea más que aceptarnos como diferentes y de una vez por todas dejar de actuar a favor o en contra de nuestros padres. No importa cómo ellos sean o hayan sido, los responsables de nuestros actos somos nosotros mismos. Estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos. Son muy lindas todas esas cosas, pero... No, perdón. Perdón, Dire. Si no te tuviéramos, estás caminando en busca del sol. Si no te tuviéramos, que estás esperando un día mejor. Las prótesis. Pero quédate tranquila, te quedan buenísimas, ¿eh? Parecen auténticas. ¿Qué prótesis? Estoy moviendo la mano mucho y se acaba de apagar la antorcha, o sea que me parece va todo de nuevo. Pero me gustó cómo venía. Sí, Pero lo último, me es trabé difícil con los tacos caminar acá. Mirá. La hipocresía, la mentira, la idiotez, la sin razón, resistiré. Yo tengo que agachar ahí. Ahí está, ahora es otra ¿Yo temperatura. querés que me agache ahí? Pero vos no me pienso agachar ahí, me va a quemar toda la cabeza. Todos los moldes, la prepotencia, la indiferencia, resistiré. Anda y comprate todo lo que quieras. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Me colgué yo o te colgaste vos? ¿Me colgué yo? ¿Con qué? Me decías, bueno, si me das un... Qué pelotudo. Perdón. Hacer uno más sin poder soñar. Si no te tuviéramos, que estás caminando en busca del sol. Si no te tuviéramos, que estás esperando un día mejor. Dale, chicas, ¿qué pretenden? ¿Que les caliente el agua con una cosa? Pero aquí estás, y a mi lado vas, y gritamos juntos.